han quedado concluidos y tenemos pendiente para la sesión de clase de hoy el título 9 del Código Penal vigente en nuestro país, que se refiere a los delitos de falsedad personal. Son 5 figuras delictivas las que vamos a tratar, de las que constan los delitos de falsedad personal, estando dentro de ellas la usurpación de funciones, la usurpación de calidad, el uso público de nombre supuesto, el uso ilegítimo de documentos de identidad y el uso indebido de uniformes e insignias. Son los 5 tipos penales que reúnen estos delitos de falsedad personal. Importante advertir antes de principiar la exposición de cada uno de los tipos penales, que estos delitos son donde vamos a ir analizando en cada uno de ellos, donde el elemento subjetivo es eminentemente doloso. Es decir, son delitos que requieren de voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para realizarlos. Tanto la legislación como la doctrina no advierten delitos culposos, es decir, por negligencia, por imprudencia o por impericia, aunque en un momento dado podría darse situación de esta naturaleza, que sería un caso muy especial y que en todo caso, para poderse tipificar como tal, debería estar expresamente calificado así en el Código Penal nuestro. De lo contrario, nuestro código es claro en cada uno de ellos. Aparte de ello, también respecto del bien jurídico tutelado, cuando hablamos del bien jurídico tutelado en los delitos de falsedad personal, lo que se está acá protegiendo es la integridad auténtica de los ciudadanos, de las personas, que cada uno de ellos se desenvuelva, se presente y se proyecte con la veracidad de su propia persona. Es decir, es una integridad moral de los ciudadanos, que tiende a proteger el Estado en estos delitos de falsedad personal, porque al contrario sensu, lo que atenta contra este tipo de delitos es la falsedad en la presentación que cada uno de las personas individualmente consideradas puede hacer en un momento dado en sus relaciones laborales, en sus relaciones sociales, etcétera. Importante es advertir que cuando se habla de delitos de falsedad personal, estamos hablando de personas individuales, no estamos hablando de jurídicas, sociales o colectivas, sino estamos hablando de la manera como se proyectan, cómo se presentan, cómo actúan, cómo se desenvuelven las personas individuales consideradas. Vamos a analizar rápidamente en cada uno de los tipos penales los diferentes elementos materiales y los sujetos y el elemento subjetivo que en cada uno de ellos se evidencia. Partiendo, de acuerdo a lo que establece el Código Penal del artículo 335, que se refiere a la usurpación de funciones. En este tipo penal, el código dice, ¿quién? Y eso quiere decir que el sujeto pasivo, activo, que el sujeto activo puede ser cualquier persona, quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario,
atribuyéndose carácter oficial. Quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial. En este tipo penal advertimos como elementos materiales: 1, ejercer actos propios de una autoridad o de un funcionario, atribuyéndose un carácter oficial, sin tener un título o causa para ello. Aquí lo importante es que este delito se debe considerar consumado de acuerdo a la descripción que hace el Código Penal de Guatemala, con el solo acto de ejercer de parte del sujeto activo actos propios de autoridad o funcionario sin título o causa legítima. No es necesario causar algún daño. No es necesario causar algún perjuicio. Basta que el activo ejerza actos propios de una autoridad o funcionario sin tener las acreditaciones correspondientes para que el delito se considere consumado. En cuanto al elemento subjetivo, decía que esto debe considerarse un delito eminentemente doloso. Es decir, debe evidenciarse la voluntad y la conciencia del sujeto propios de autoridad o funcionario sin tener la acreditación suficiente. Muy bien, eso entonces al primer tipo penal de delitos de falsedad, que se refiere al artículo 335. Luego tenemos el artículo 336. Este artículo 336 efectivamente fue reformado a través del decreto 38 del año 2000, es decir, hace 24 años, y se refiere a la usurpación de calidad. Y tal y como lo hemos advertido en otros tipos penales, vean ustedes, es importante ir tomando en cuenta que cada vez que los legisladores hicieron alguna modificación a los tipos penales originalmente establecidos desde el año 73, que fue cuando se emitió el código, pues cuando se hicieron las modificaciones, regularmente se aumentó la pena. Tal es lo que quiere en el presente artículo 336, que habla de la usurpación de calidad. Este fue modificado en el año 2000 y quedó así: quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener el título o habilitación especial. Es importante que se advierta que en esta usurpación de calidad, lo que el sujeto activo realiza, arrogarse un título académico que no tiene, o ejerce actos que competen sin tener el título o sin tener una habilitación especial para ello. Y de esa manera, dice el código, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 200,000. Vean ustedes cómo con la modificación del año 2000 este delito ya elevó sustancialmente la pena, porque el 335 que acabamos de examinar se refiere a la usurpación de funciones
Este no fue modificado, está como originalmente lo emitió el legislador en el año 73 y habla de una sanción de prisión de 1 a 3 años. Contrario censo, en la usurpación de calidad ya habla de una pena mixta de prisión y multa, pero una prisión de 5 a 8 años y una multa de 50,000 a 200,000 quetzales, tan solo por el hecho de arrogarse un título académico que no se tiene o de ejercer un acto que compete específicamente a un profesional, tener título y sin tener la habilitación correspondiente o una habilitación especial. Ya vamos a ver por qué en algunos casos, aun cuando no se tiene el título ni se es profesional, sí se puede tener una habilitación especial. Tal es el caso, por ejemplo, de quienes, de los estudiantes de Derecho, por ejemplo. Los estudiantes de Derecho que están haciendo sus prácticas legalmente establecidas en los bufetes populares y que en tal sentido pues ejercen pues actos y funciones que competen a un profesional del derecho. Pues, pero están legalmente habilitados, pues, como pasantes de una universidad en el ejercicio de sus funciones como estudiantes. Y siempre, pues, tienen el respaldo, la dirección técnica de un profesional, pero en todo caso son estudiantes que sin tener todavía el título universitario tienen una habilitación especial para hacerlo. El caso también de los estudiantes de medicina, por ejemplo, que sin ser todavía médicos y cirujanos, pues están realizando pues actos que competen a esos profesionales en los hospitales, escuelas del país y que pues para el efecto ellos lo que tienen es una habilitación especial. Cuando no se tiene esa habilitación especial, cuando no se tiene el título, cuando no se tiene esa autorización, solo con realizar una actividad profesional, no teniendo el título o la habilitación, solo con eso se comete el delito. Solo con eso. Ahora, no importa que no se cause ningún daño. Pero ¿qué pasa cuando se causa un daño? El artículo 336, en su segundo párrafo, tiene un segundo supuesto, donde agrava la responsabilidad penal y agrava la pena en caso de que eso suceda. Y dice así, si del resultado del ilegal ejercicio se deriva el perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede, o sea, prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 200,000 quetzales, se elevará en una tercera parte. En este caso, pues, si se diera un daño a un tercero, entonces se agrava la responsabilidad penal y se agrava la pena. Muy bien. El artículo 337 se refiere al uso público de nombre supuesto. En cuanto a este delito, el 337 establece: quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 a 3,000 quetzales. Este tipo delictivo no ha sufrido modificación y vean ustedes, todavía tiene una multa de 500 a 3,000 quetzales
para quien usare públicamente un nombre supuesto. Claramente debemos decir que el nombre supuesto es aquel que legalmente no identifica al sujeto activo, en este caso, porque el nombre legalmente establecido que identifica a una persona es el que consta en su partida de nacimiento y el que se hace ver en su documento de identificación, en todo caso en su pasaporte, que son dos documentos que pueden demostrar el legítimo nombre que tiene una persona. Pero aquí se trata de quien usa públicamente un nombre supuesto. Solo con el hecho de usarlo se comete un delito. Y un delito que tiene una multa de 500 a 3,000 quetzales. Luego viene la agravación en el segundo supuesto del 337 y establece: si el uso del nombre supuesto tuviere por objeto algún delito, eludir una condena, ocultar algún delito, perdón, eludir alguna condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, es decir, la multa, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Es decir, si a consecuencia de usar el nombre supuesto hay un dolo específico de realizar esa acción con el objeto de ocultar algún delito, de eludir alguna condena o de causar algún perjuicio al Estado o bien a un particular, entonces se agrava la responsabilidad penal y se agrava la pena a una prisión de 1 a 2 años, además de la multa de 500 a 3,000 quetzales. Importante entonces advertir que en este delito el elemento interno es un dolo. El dolo que conlleva la voluntad o el propósito deliberado del sujeto activo, del agente, de ocultar su verdad utilizando un nombre supuesto. Utilizando un nombre supuesto. Esto es bien importante y hay que hacer algunas reflexiones de tipo excepcional que muchas veces hace la doctrina y que cuando se hace el análisis, por ejemplo, stricto sensu del 337, podríamos, sin que efectivamente se diga. Demos el caso de lo que muchas veces pasa en algunos grupos especiales de personas, como los escritores, por ejemplo, como los poetas, que cuando participan en un evento, en un concurso de letras, pues ellos, dentro de los requisitos para la presentación de su trabajo, es identificarse con un seudónimo. Y se identifican con un seudónimo. No se debe considerar esto como un acto delictivo. O sea, no se debe considerar como que están utilizando públicamente un nombre supuesto, sino es un seudónimo que ellos utilizan en razón de los requisitos que deben de cumplir para participar en el. Muchas veces esto pasa también, especialmente en la farándula. Los artistas
Vean ustedes, la mayoría de artistas muchas veces no utiliza su nombre como legalmente lo tienen establecido en su partida de nacimiento, lo que utiliza artístico. Ese nombre artístico regularmente es mucho más corto y muchas veces ni siquiera se identifica con su verdadero nombre, pero es un nombre artístico. Tampoco podemos considerar este tipo de actividades como de uso, como el uso público de nombre supuesto, lo estipula el Código Penal como un delito. Estas son pues situaciones totalmente excepcionales, pues a menos que el específico dolo del sujeto activo sea ocultar un delito, sea eludir una condena, sea causar un perjuicio al Estado o a un particular. En ese caso estaríamos ante el uso público del nombre supuesto como figura delictiva. De lo contrario, pues, estas son excepciones que bien vale la pena aclararlas para que no crean confusión en un momento determinado. Muy bien. El artículo 338 se refiere al uso ilegítimo de documento de identidad. Este es otro tipo delictivo que fue modificado en el año 2010 a través del decreto 4/2010, hace, a ver, 14 años. 14 años y quedó de la... Dice, uso ilegítimo de documentos de identidad. Quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Sencillamente es el acto de utilizar como propio un pasaporte o un DPI, que es un documento de identidad personal, que no es el propio. Ahora bien, la sanción dice, o igual sanción se aplicará a quien cediere a otro para que lo utilice su pasaporte o documento de identificación personal. O sea, aquí hay dos posibilidades de cometer el delito de uso ilegítimo de documento de identidad. Hay dos supuestos. Uno, que el sujeto activo utilizare como propio un pasaporte o un DPI que sea de ajena pertenencia. Pero otro es que este sujeto ceda a otro su documento de identificación personal, su DPI o su pasaporte para que lo use ilegítimamente. Son las dos posibilidades de usar ilegítimamente el documento de identidad personal. Finalmente, plantea una agravación. Dice, la sanción se incrementará en la mitad cuando el uso ilegítimo del documento de identidad sea para fines electorales. Y creo que esta fue quizás lo más importante de la modificación que se hizo hace 14 años, en el año 2010. Es decir, se agravó la responsabilidad penal y la pena cuando dice el uso ilegítimo del documento de identidad, sea un DPI o un pasaporte, sea con fines electorales. Y efectivamente el legislador dejó claramente establecido lo siguiente. Si el delito es cometido por funcionario
o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, se le aplicará además de la pena la inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. Es decir, que cuando se trate de estas personas, de estos funcionarios o estos empleados públicos, además pues de la pena, que es una prisión de 1 a 3 años, se aplicará una pena accesoria que se refiere a la inhabilitación para el ejercicio del empleo o del cargo público que desempeña. Esa fue la modificación que hizo el Congreso de la República a través del decreto legislativo 4 de 2000 años en relación al uso ilegítimo de documento de identidad personal. Muy bien. Y finalmente, el artículo 339, que se refiere al uso indebido de e insignias. En relación a este delito, la norma establece pública e indebidamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca, o insignias o condecoraciones que no estuviere autorizado para llevar, será sancionado con multa de 100 a 500, que esta multa es, pues, obviamente, relativamente muy poca. Este artículo 339 modificaciones. Así fue como se emitió desde el año 73. Entonces, la multa es de 100 a 500 quetzales. Ahora, lo importante acá es cómo se comete el delito. El delito de uso indebido de uniformes e insignias. Pública e indebidamente. Estos son dos verbos rectores que tienen que estar íntimamente entrelazados. No basta con usar públicamente, ni basta con usar indebidamente. El código dice a cualquier particular que usara e indebidamente uniformes, ¿ya? O vestimentas, trajes que pertenezcan a una institución o de una institución a la que el sujeto activo no pertenece. Una cosa son los trajes, como los uniformes, identificar a una persona con una institución, y otra cosa es otro supuesto, que el sujeto activo utilice insignias o condecoraciones que no estuviere autorizado. Y aquí hay que hacer hincapié en los elementos materiales del delito. El uso público indebido, que deben existir los dos elementos, como les decía, de trajes o uniformes que sean de instituciones a las que no pertenezcan. Esa es una posibilidad. Y la otra es la utilización de insignias o condecoraciones
que no esté autorizado para llevarlas. Si hacemos un análisis técnico doctrinario, advertimos que esto lo prevé el Código Penal y las leyes penales en relación a instituciones muy serias, muy formales, donde sus funcionarios se identifican por este tipo de trajes uniformes para ejercer sus tareas. Tal es el caso, por ejemplo, del ejército. Tal es el caso de la Policía Nacional Civil. Tal es el caso, por ejemplo, de los hospitales, donde los funcionarios y los empleados a que pertenecen se identifican con este tipo de trajes o uniformes que utilizan para su trabajo diario. Y en todo caso, pues muchas veces insignias o condecoraciones que los identifican en cuanto al grado pues, que poseen, el grado académico, el grado institucional, o condecoraciones pues, que han recibido en el desempeño de sus tareas. Entonces, la doctrina regularmente explica que este tipo de delitos del uso indebido de uniformes e insignias debe de estar, pues, o de ser eh, eh, previsto en el Código Penal para este tipo de instituciones. Y regularmente, pues, quedan relevadas, dice, algunas otras entidades que no presentan, digamos, las mismas formalidades, aunque sí son importantes y significativas en un momento y en una institución determinada o en un trabajo determinado, pero que no son de la misma forma. Por ejemplo, el hecho de los trabajadores de un restaurante, los dependientes del restaurante, meseros, que utilizan algún traje y que se identifica con él por el restaurante en que trabajan. O incluso dice la doctrina, los servidores municipales que prestan muchas veces servicios importantes, pues de recolección de basura, por ejemplo. Algo que es una actividad muy importante, muy honrosa y muy digna, pero que definitivamente este tipo de uso indebido de uniformes e insignias no está previsto para este tipo de actividades, sino para las que hemos mencionado. Con esto estamos finalizando, pues, los delitos que, que, que son denominados de falsedad personal. Y con ello, tal y como les había advertido, estamos poniéndole también nuestro broche final, espero un broche de oro, a nuestro curso de Derecho Penal 2. Hasta acá el curso de Derecho Penal 2 formalmente lo estamos finalizando el día de hoy. Los demás delitos que hacen falta ver en atención al Código Penal nuestro, y algunas leyes penales especiales que hemos venido haciendo referencia durante todo el año, son efectivamente los que se van a ver en nuestro Derecho Penal 3 el año entrante. Es decir, el resto de figuras delictivas que no se dio tiempo verlas durante este año, durante este semestre, se verán el próximo semestre en Derecho Penal 3. En todo caso, nuestro examen, o mejor dicho, más que hablar de examen, me gusta hablar de evaluación. La evaluación final del curso de Derecho Penal 2 está para finales de este mes de noviembre, y estaremos pues incluyendo
hasta lo que vimos el día de hoy. Y como siempre he dicho, pues aquí es y entra y hay que analizarlo y hay que aplicarlo desde lo que vimos, desde los temas que vimos en el mes de enero hasta los que estamos viendo el día de hoy, porque el Derecho Penal 1, que fue el primer semestre de este año, es precisamente para aplicarlo al Derecho Penal 2, es integral. De todas maneras, pues nos faltan todavía 2 clases presenciales, o sea, en las 2 clases de la semana entrante. Y nosotros estaremos, este servidor de ustedes estará presente en la facultad para ampliar cualquier tema, cualquier duda, y que lo podamos ir auxiliando o aclarando, pues algo que haya quedado para ustedes durante no solo este semestre, sino incluso el semestre anterior. Es decir, podemos hablar tanto del Derecho Penal 1 como del Derecho Penal 2 con muchísimo gusto, respondiendo preguntas o planteamientos de ustedes, si están interesados en clase presencial en la semana entrante. Pero oficialmente estamos el día de hoy finalizando nuestro curso, y con esto ustedes también están preparados ya para su evaluación de finales de noviembre. Así es que les estoy muy agradecidos por su atención, altamente agradecidos por su amistad, haberlos conocido, y siempre pues estamos a la orden para que servirles en todo lo que podamos. Estén muy bien, pasen feliz noche y se cuidan. Gracias, Feliz doctor. noche, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, Noche, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Buenas noches, compañeros.